Génesis 25. Después de la muerte de Sara, cuando la vejez se había asentado en Abraham como un manto honorable tras largos días de caminatas entre el polvo de Canaán, todavía quedaba vida y destino en el patriarca. Viudo y anciano, Abraham no se limitó a la nostalgia. Tomó por esposa a una mujer llamada Cetura. Ella, cuyo nombre resonaba con la musicalidad de los pueblos del Oriente, le trajo vitalidad rejuvenecida y el gozo inesperado de la paternidad nuevamente. De esta unión nacieron hijos: Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Cada uno crecería en las tierras dadas, formaría linajes robustos y, de alguno, surgirían pueblos que con el tiempo jugarían un papel en la gran narrativa de Israel y sus vecinos. Madián sería recordado siglos después en la vida de Moisés. Así, a pesar de la centralidad del Hijo de la Promesa, la vida de Abraham expandía raíces hacia lugares y destinos más allá de la tierra prometida, porque aunque la bendición se canalizara por un solo hijo, la fecundidad de Abraham tejía humanidad en cada confín. Sabio en los últimos días, Abraham supo guardar el orden y la promesa, pero a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él aún vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Así marcó la diferencia entre el heredero de la promesa, Isaac, y los demás, asegurando que nada terciara en el designio ya pronunciado por Dios: por Isaac será llamada tu descendencia. La muerte aguardaba a Abraham con la dignidad solo reservada a los grandes hombres. Vivió 175 años plenos de fe, liderazgo y pruebas. La Escritura misma declara: murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Su muerte no fue un final, sino una transición a la comunión con sus antepasados. Según la comprensión ancestral de la muerte, la memoria de sus obras habría de ser recordada por generaciones. Isaac e Ismael, los hijos divididos por historia y promesa, enterraron a su padre juntos en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, como Sara antes que él. En esa tumba de los patriarcas, convergieron por un breve instante de duelo los caminos dispersos de los hijos de Abraham. Isaac, bendecido por Dios, habitó en Beer Lahai Roi, la región del sur donde las aguas y el recuerdo de Agar habían resonado muchos años antes. Desde entonces, la narrativa bíblica se desplaza al heredero de la promesa, el hijo del pacto. Sin embargo, por fidelidad a las genealogías, el autor sagrado registra la descendencia de Ismael, el primer hijo de Abraham con Agar la egipcia. 12 príncipes, jefes de tribus, como Dios había prometido a Agar. De sus nombres, Nebaiot, Sider, Adbeel, Misam y otros, nacerían pueblos que habitarían desde Javila hasta Sur, cerca de Egipto. Así murió Ismael, cumplidos 137 años, fue unido a su pueblo. La profecía sobre él se realizó: sus descendientes habitarían en presencia de todos sus hermanos, en tierras extendidas y disputadas. El foco se desplaza a Isaac, figura quieta y serena, mediador entre el legado de Abraham y el destino futuro de Israel. Isaac, hijo de la promesa, esposo amante de Rebeca, enfrenta pruebas similares a las de su padre, la infertilidad de su esposa. Pasan 20 años silenciosos con la esperanza suspendida. Isaac, como Abraham antes de él, recurre en oración al Señor. El Señor accedió a la petición de Isaac, y Rebeca su mujer concibió. Pero el embarazo es turbulento, diferente, como si una tormenta se agitara en su interior. ¿Por qué me sucede esto?, interroga Rebeca al Señor, con la honestidad audaz de quienes sufren los designios inescrutables de Dios. La respuesta divina revela el misterio: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se separarán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así, antes de nacer, la lucha de los pueblos y las preferencias de Dios quedan selladas en la historia intrauterina. Lo físico y lo espiritual se cruzan, la primogenitura física no determina el destino espiritual, repitiéndose el patrón inaugurado con Isaac sobre Ismael. Dios elige según su consejo, no según las expectativas humanas. El día del parto llega. De Rebeca nacen mellizos, pero no iguales. El primero sale rojizo y cubierto de vello, por eso lo llaman Esaú. Tras él surge Jacob, aferrado al talón de su hermano, imagen viva de la pugna que marcará sus destinos. Esaú,
Hijo del vigor y la intemperie, crece como hábil cazador, amigo de los campos abiertos y de los aromas de la naturaleza salvaje. Jacob, por el contrario, es hombre quieto, que moraba junto a las tiendas, atento al fuego de los relatos y al resguardo del hogar materno. En la dinámica familiar, Isaac amaba a Esaú porque su caza le proporcionaba deleite. Rebeca, en cambio, amaba a Jacob. Aquí laten antiguas tensiones, preferencias y las semillas de futuros conflictos. El texto antes narra, luego comenta, en las familias patriarcales las lealtades no eran siempre justas ni equilibradas. Las inclinaciones de los padres suelen acarrear consecuencias para generaciones enteras. Un día, Esau regresa exhausto del campo. Encuentra a Jacob cocinando un guiso de lentejas. Dame de ese guiso rojo, pues estoy desfallecido, pide Esaú. Jacob, astuto y paciente, ve su oportunidad, véndeme primero tu primogenitura. El intercambio, aparentemente trivial, encierra la transvaloración bíblica. Esaú menosprecia la dignidad espiritual y el derecho de los primogénitos, lo vende por un plato y sella su destino. Así sucede, así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob obtiene no solo un derecho familiar, sino un eslabón esencial en la cadena de la promesa. Había cambiado el curso de la historia con lentitud, astucia y paciencia. Reflection. La familia patriarcal, como espejo de la antigua humanidad, es el escenario donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan. El texto de Génesis 25 revela que la historia de la fe está tejida con hilos humanos, decisiones, errores, pasiones, disputas. Abraham, que emerge aquí como figura epilogal, no es solo el padre de Isaac, sino el ancestro de naciones enteras. Cada descendiente suyo, aunque apartado de la línea mesiánica, llevará consigo la huella del patriarca, convertirán lugares de tiendas y pozos en pueblos y ciudades, sus rostros reaparecerán en la historia de Israel, a veces como amigos, muchas veces como rivales. Abraham, en sus últimos años, encarna la paradoja de la fe, entrega a Isaac, pero acoge a nuevos hijos, da todo a uno, pero reparte dones a los demás, muere apartado, pero sigue vivo en el destino de sus descendientes. Su muerte, registrada brevemente, es el eco de vidas largas en las que cada día era una elección entre la fe en la promesa y la desesperanza del cotidiano. Isaac, el heredero, parece pasivo en comparación con los otros patriarcas, es, sin embargo, imagen de la constancia, del eslabón necesario. Su oración por Rebeca, un gesto sencillo, pero cargado de significado, es el recordatorio de que la promesa divina nunca se cumple sin la mediación de la súplica humana. La esterilidad, recurrente en las matriarcas, es símbolo, Dios da vida donde no la hay, y la elección divina trasciende las capacidades humanas. La lucha de los gemelos en el vientre de Rebeca es preludio de la dialéctica bíblica entre el mayor y el menor, entre el derecho y el elegido, entre la tradición y la novedad. Esaú, de hábito impetuoso, centrado en el presente, valora lo inmediato por encima del peso espiritual de la primogenitura. Jacob, astuto y paciente, anhela lo invisible, aunque recurra a artilugios cuestionables. El relato no busca embellecer ni justificar las acciones de sus protagonistas, sino retratar el drama humano donde la magnitud de la elección divina se entremezcla con la fragilidad de la carne. Así, Génesis 25 no es solo historia, es meditación sobre la fe, el destino, las divisiones entre hermanos, las promesas de Dios y los caminos misteriosos con que se entreteje la salvación. El capítulo apunta a que cada elección, grande o pequeña, puede tener repercusiones trascendentales. La bendición que atraviesa generaciones y la enemistad entre pueblos se gestan en decisiones cotidianas, en un plato de lentejas, en la preferencia de un padre, en el dolor de una madre. Así se forja la historia sagrada en medio de la humanidad común. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba.